Buen día, somos el equipo número 6 y vamos a presentar la etapa intermedia de los procesos penales. Mi nombre es Liliana Vilés, me acompaña mi compañera Nierina Piña y Vanessa Montoya. Procedemos a la presentación. Bueno, vamos a empezar con el artículo 334, el cual habla del objeto y las fases de la etapa intermedia. El objeto es el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos. Esta etapa se compone de dos fases, una escrita y la otra oral. La escrita se inicia con la acusación que formula el Ministerio Público de manera escrita y también se comprenden todos los actos previos a la audiencia intermedia. Después tenemos la fase oral, en la cual se inicia con la audiencia intermedia y termina con el dictado del auto de apertura a juicio. Bueno, antes de empezar a hablar sobre este artículo, hay que tener en claro que el Ministerio Público va a presentar la acusación cuando estime que los elementos aportados en la investigación complementaria son suficientes y son necesarios para iniciar la acción penal en contra del imputado. El contenido de la acusación está compuesto por 3 elementos, que son los que vemos en la pantalla, y vamos a ir uno por uno para ver de qué se tratan. El primero es la individualización del acusado y de su defensor. Yo busqué qué era esto y en una página del Poder Judicial que puse en la bibliografía, menciona que son los datos principales tanto del acusado como del defensor. En el caso del acusado es el nombre, el domicilio, la edad, nacionalidad, ocupación, formas de notificación, y en el defensor son nombre, domicilio, forma de notificación y la cédula profesional. Como punto número 2 tenemos la identificación de la víctima y de su asesor jurídico. Después tenemos la relación de los hechos en modo, tiempo y lugar. La relación tiene que ser clara, precisa, específica y circunstanciada. También tenemos la relación de las modalidades del delito que se cometió. En el quinto punto está la autoría o participación del imputado o el acusado en la comisión del delito. También tenemos los preceptos legales que se pueden aplicar al caso o al procedimiento. Después están los medios de prueba y la prueba anticipada que se desahogó en la etapa de la investigación. Tenemos también el monto de reparación del daño, la pena o la medida de seguridad que se le va a aplicar al imputado o al acusado. Y tenemos los medios de prueba para que se individualice, se sustituya o se suspenda la pena. Eso también lo formula el Ministerio Público. También se puede solicitar el decomiso de los bienes asegurados y se puede proponer un acuerdo probatorio que más adelante vamos a ver de qué se trata. Y por último, se puede solicitar la terminación anticipada del proceso y, bueno, como ya sabemos, es solamente en algunos casos y es si llegará a proceder. En cuanto a la notificación de la acusación, el juez de control va a ordenar que se le notifique a las partes un día después de que el Ministerio Público haya presentado la acusación y asimismo se le va a entregar a cada parte una copia de la acusación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el descubrimiento probatorio. Este consiste en la obligación que tienen las partes de darse a conocer entre ellas mismas los medios de prueba que van o que quieren presentar en la audiencia intermedia. Para el Ministerio Público, este descubrimiento comprende el acceso y la copia a los registros de la investigación, así como a los objetos y los lugares de la investigación. Para el acusado o su defensor consiste en entregarle materialmente al Ministerio Público las copias del registro de la investigación y darle acceso, o el acceso más bien, de las evidencias materiales. Y por último, menciona este artículo que el Ministerio Público debe de cumplir con esta obligación desde el momento en que se le da acceso al imputado y a su defensor a los registros de la investigación, y esto se da según el artículo 218 de este mismo código, cuando el acusado está detenido, cuando se le cita para que comparezca o cuando es sujeto de un acto de molestia. Esto es con el objetivo de proteger y respetar su derecho de defensa. Y bueno, ahora vamos a ver sobre la coadyuvancia en la acusación. Como sabemos, coadyuvar es contribuir o ayudar a que algo se lleve a cabo o se realice. En derecho, una persona coadyuvante es aquella persona que se somete a un proceso o interviene en un proceso
donde defiende sus intereses legítimos, pero a su vez esta persona está en una situación de desventaja o está en una situación de subordinación. Y bueno, entonces el artículo nos habla de que dentro de los 3 días siguientes de que se le notifica a las partes de la acusación, la víctima puede solicitar 4 cosas, que son las que vienen aquí enumeradas. La primera es que se constituya como coadyuvante. La segunda es señalar los vicios formales que se presentan en la acusación y pedir que se corrijan. La tercera es ofrecer los medios de prueba que puedan complementar la acusación. Y por último es solicitar y cuantificar el monto de la reparación del daño. Y ahora nuestra compañera Liliana nos va a hablar sobre las reglas generales de esta coadyuvancia. Bueno, sí, como mencionaba mi compañera, vamos a hablar acerca de las reglas generales, que son que la víctima o ofendido que quiera ser coadyuvante del ministerio deberá de correr deberá de presentarse ante el control que de verdad. Ahora, el artículo sí menciona que hay una posibilidad de que hay varias víctimas o ofendidos que quieran ser coadyuvantes del Ministerio Público. En este caso, el artículo menciona que es necesario que todos ellos escojan un representante, el cual va a ser el que, pues sí, actúe como coadyuvante del MP en representación de todo ese grupo de víctimas o ofendidos. Respecto al artículo 338 y 339, que son los que acabamos de ver, de la coadyuvancia que menciona o simplemente ejemplifica que en efecto el derecho o en favor de la víctima o ofendido del delito de intervenir dentro del proceso, ya sea para ofrecer pruebas en coadyuvancia con el agente del Ministerio Público. Esta tesis para lo que nos sirve es simplemente otro fundamento. Luego tenemos el artículo 340 que habla de la actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia. Después de 10 días de vencido el plazo de solicitud de coadyuvancia de la víctima o ofendido, el acusado o su defensor, mediante un escrito al juez, va a poder realizar 4 cosas. Primero, señalar vicios de la acusación, pronunciarse observaciones del coadyuvante y requerir correcciones de estas observaciones del coadyuvante. Todo esto también, bueno, este punto también lo va a poder señalar en la audiencia intermedia. Va a ofrecer medios de prueba, puede solicitar acumulación o separación de acusaciones. La acumulación se daría en casos de delitos conexos relacionados. Y por último, podrá manifestarse sobre los acuerdos probatorios. Ahora, sobre este escrito, se le va a notificar al Ministerio Público y al coadyuvante en las siguientes 24 horas después de que fue presentado. Luego tenemos el artículo 341 que nos habla de la citación a la audiencia. Este artículo menciona que en el mismo auto donde se tenga por presentada la acusación del Ministerio Público ante el juez de control, este va a señalar la fecha de la audiencia intermedia. Esta fecha puede ser ni menos de 30 ni más de 40 días naturales a partir de que se presenta esta acusación. Ahí, este artículo sí menciona que la defensa, y solo la defensa, va a poder pedir una sola vez diferir por hasta máximo 10 días la audiencia, pero va a tener que exponer razones. Y tenemos el artículo 342 que habla de la intermediación en la audiencia intermedia. Básicamente lo que este artículo nos menciona es que esta audiencia va a ser conducida por el juez de control y que es indispensable la presencia del juez de control, del Ministerio Público y del defensor. Ahora, la ley no menciona explícitamente nada acerca del imputado. También menciona que la inexistencia de la víctima u ofendido o de su asesor jurídico no suspende el acto. Es decir, no se suspende por el hecho de que no estén presentes, pero si no están presentes por una causa no justificada, estas personas o estas partes no van a poder ser coadyuvantes del Ministerio Público. Mi compañera Nerina nos va a explicar los siguientes artículos. Ok, del 343, ya vimos lo que es una acusación en los artículos anteriores. Ahora ese artículo nos habla acerca de una unión y separación de acusación.
¿En qué supuesto se da esto? Cuando el MP formula diversas acusaciones que el juez de control pueda considerar que se puedan someter a una audiencia de debate, se podrán unir y se podrán decretar apertura de un solo juicio, siempre y cuando éstas estén vinculadas al mismo hecho o a un mismo acusado. Cuando se da una separación, el juez de control puede dictar autos de apertura de juicios separados para distintos hechos o también distintos acusados cuando estos estén comprendidos en una misma acusación. En caso de ser conocida en una sola audiencia de debate, se pudieran provocar graves dificultades tanto en la organización como en el desarrollo de la audiencia, o que se pueda afectar a su derecho de defensa. De acuerdo al 344, este artículo nos habla ahora del desarrollo de toda la audiencia. El Ministerio Público va a hacer un resumen, va a exponer un resumen de la acusación que se realizó, seguida de las exposiciones de la víctima o ofendido y del acusado por sí, o ya sea por el conducto de su defensor. Después, las partes van a poder deducir en caso de que se presente alguna incidencia y que lo consideren importante presentar. En este momento también la defensa va a poder promover cualquier excepción que ellos consideren procedentes. Posterior al establecimiento, en su caso, de acuerdos probatorios, en este momento es cuando el juez va a cerciorarse de que se ha cumplido con el descubrimiento probatorio a cargo de las partes. En caso de que exista alguna controversia, va a abrir debate y posteriormente se va a resolver. Ahora nos hablan de los acuerdos probatorios. ¿Qué son los acuerdos probatorios? En el 345 estipula que estos son los acuerdos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado sin que haya una oposición de la víctima o ofendido para aceptar como ya probados alguno o algunos de los hechos. ¿Qué quiere decir? Que son hechos que ya no se van a poder entrar en debate posteriormente. Estos ya están considerados como probados y no puede haber una oposición de la víctima. Pero en caso de que la víctima se oponga, el juez va a determinar si su oposición es fundada y motivada. De lo contrario, el Ministerio Público podría realizar este acuerdo probatorio. Ahora, el juez de control va a autorizar este acuerdo siempre y cuando esté debidamente justificado por las partes e indicará en el auto de apertura a juicio los hechos que ya se tendrán por acreditados. ¿Cuáles son? Los que les mencionaba, que ya no van a poder entrar en debate posteriormente. Ahora, estos hechos se tendrán debidamente acreditados y estos deberán estarse durante la audiencia en el juicio oral. Ahora, en el 346 se mencionan la exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate. El juez de control también tiene la opción de ordenar que se excluyan diversos medios de prueba que no estén relacionados directamente con el objeto de la investigación, así como los que se encuentren en una lista de supuestos que nos marca este código, los cuales aquí tengo. La primera fracción es cuando estos medios de prueba se consideren como dilatorios, que puedan dilatar la investigación. Puede ser sobreabundante cuando se refieren a diversos medios de prueba que sean del mismo tipo, ya sea testimonial o documental, y que acrediten lo mismo. Este va superado en reiteradas ocasiones. Puede ser también impertinente por no referirse a los hechos meramente controvertidos, o estos medios de prueba pueden ser innecesarios por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos. ¿Qué quiere decir? Que ya no necesitan un medio de prueba, no necesitan probarse. Como segunda fracción, se tiene por haberse obtenido con una violación a derechos fundamentales,
o también cuando hayan sido declaradas nulas o porque contravienen la ley, que contravienen las disposiciones de este código. Ok, aquí también anexé una tesis en donde menciona una nulidad de un medio de prueba decretada en esta etapa intermedia, pero específicamente nos habla de la fracción en donde se transgreden los derechos fundamentales. Esta tesis la anexé nada más para ampliar un poquito el concepto de los derechos fundamentales cuando se transgreden al momento de obtenerse un medio de prueba. Ahora finalmente tenemos el 347 en el que nos habla acerca del auto que va a dar apertura al juicio. Este auto se dicta antes de que finalice la audiencia. El juez aquí debe de indicar diversos puntos. Entre ellos, debe de puntualizar el tribunal competente, a quién va dirigido el acusado. También la individualización de los acusados. Debe mencionar también las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y en caso de que haya correcciones formales que se hubieran realizado, así como también los hechos materia de la acusación. Debe mencionar también acuerdos probatorios en caso de que se hubieran llegado alguno, las partes, también los medios de prueba que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada. Asimismo, va a mencionar los medios de prueba que en su caso deban desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y también de reparación del daño, las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan, las personas que van a ser citadas a la audiencia, así como las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. Cabe mencionar que el juez de control hará llegar al tribunal de enjuiciamiento competente, el que mencioné en el auto, dentro de los 5 días siguientes de haberse dictado y también va a poner a su disposición todos los registros que se hayan realizado, así como también va a poner a su disposición al acusado. Y esto sería todo de los artículos. Ahora mi compañera Liliana va a hacer un pequeño resumen un poco más gráfico de lo que consiste la etapa intermedia. Bueno, sí, ya para finalizar y tenerlo un poco más visual, tenemos que, en efecto, todo este proceso lo va a llevar el juez de control, que cita a las partes, verifica los requisitos de inicio de la audiencia, declara la apertura de la audiencia, exhorta a las partes a una solución alternativa o forma de terminación anticipada. Estas partes pueden acordarlo o no acordarlo. En caso de que lo acuerden, puede haber 3 cosas que sucedan. La aprobación de acuerdos reparatorios, la audiencia de suspensión condicional del proceso o el procedimiento abreviado. En caso de que no acuerden nada, el Ministerio Público va a exponer de forma resumida su acusación. De ahí el coadyuvante, en caso de que lo haya, expone de forma resumida también sus solicitudes o pretensiones. Ahí va la víctima o asesor jurídico. Luego el defensor va a exponer sus solicitudes y pretensiones respectivamente. Y de ahí se les da la opción a estas partes de solicitar alguna corrección de los defectos formales de la acusación. En caso de que sí soliciten esta corrección, se va a decir si se resultan procedentes o no, se le requiere al Ministerio Público corregir estos defectos. En caso de que sí los corrija, ya se prosigue dentro de estas etapas. En caso de que no se corrija, el juez de control va a ordenar la suspensión o va a fijar una fecha de reanudación de la audiencia. En caso de que no se soliciten correcciones de los defectos formales de la acusación, o es decir, que no haya, el Ministerio Público, defensor o asesor jurídico puede plantear una incidencia. En caso de que sí plantee una incidencia, el juez de control va a abrir un debate y va a resolver sobre ella. En caso de que no, pues se sigue a la siguiente etapa, que sería que se pueden o no pueden plantear excepciones. En caso de que se planteen excepciones, el juez de control va a abrir un debate y va a resolver. En caso de que proceda el sobreseimiento, va a llegar a un fin esta audiencia, es más, ahí se acaba el proceso. En caso de que no proceda el sobreseimiento o no haya planteación de excepciones,
se va a proceder a plantear los acuerdos probatorios, y en caso de que no haya acuerdos probatorios y no haya exclusión de pruebas, el juez de control va a emitir el auto de apertura del juicio oral y se va a ir a la audiencia de juicio oral. En caso de que sí haya una planteación de acuerdos probatorios, el juez de control tiene, como ya lo habíamos dicho, tiene que verificar el acuerdo entre las partes, escuchar la opinión de la víctima respecto al acuerdo probatorio, y de ahí va a resolver sobre el acuerdo probatorio. De ahí el Ministerio Público o asesor jurídico o defensor va a poder o no solicitar la exclusión de la prueba. En caso de que no haya, se procede. En caso de que sí haya una solicitud de exclusión de la prueba, el juez de control va a abrir de nuevo un debate y va a resolver sobre la solicitud de exclusión de la prueba. De ahí vamos a que el juez de control emite la apertura de juicio oral y ahí se acaba la etapa intermedia. Bueno, eso es el final de nuestra presentación. Aquí están nuestras referencias. Cualquier comentario, aquí está nuestra presentación. Esperemos que haya sido de su agrado y que tengan buen día. Hasta luego.